Bueno, muy buenos días con todos. El día de hoy me encuentro con Aitana Samaniego, con quien vamos a hablar sobre la tragedia Las Troyanas de Eurípides. Bueno, mi nombre es Anita Palán y ambas somos estudiantes de la carrera de literatura de la Pontificia Universidad Católica. Así que te doy paso, Aitana, para que nos cuentes un poquito de esta gran obra. Muchas gracias, Anita. Si pudieses, por favor, bajar la presentación. Vamos a comenzar con una pequeña introducción a la obra y al tragediógrafo que la escribió, que es Eurípides. Tenemos que Las Troyanas forma parte de, de una tetralogía con las tragedias de Alejandro y Palamedes y el drama satírico de Sísifo. Esta tragedia fue presentada junto con Alejandro y Palamedes en las Grandes Dionisias, en las Olimpiadas número 91, en el año 415 a.C., en este concurso, ¿no? Y Eurípides obtuvo el segundo puesto. Pues bueno, con respecto al argumento de la obra, vemos que tras el saqueo de Troya, la flota de los griegos está pronta a partir y las troyanas están siendo sorteadas para los distintos barcos. Poseidón se lamenta, en una primera instancia, de esta pérdida de la ciudad de Troya, cuyos muros él ayudó a edificar, y debido a su destrucción a manos de los griegos. Ante él se presenta la diosa Atenea, que está bastante indignada, porque han sacado a Casandra, bueno, Ajax ha sacado a Casandra de su templo, donde ella le rendía culto, y por eso le pide a Poseidón que no favorezca a los griegos en su regreso. Entonces, esa es la primera parte de la obra. Y después seguimos con la parte ya de las troyanas en sí, que vendría a estar inscrita por medio del diálogo que mantiene Hécuba, que es la ex reina de Troya, con el coro de las troyanas y con personajes como Andrómaca, Casandra y Helena. Ahora podríamos, por favor, pasar a la siguiente diapositiva y Anita nos contará respecto a las figuras masculinas que tenemos en la obra. Listo, muchas gracias, Aitana. Bueno, como Aitana ya les ha comentado también un poco sobre el contexto de la tragedia, es importante destacar en primera instancia los personajes masculinos que aparecen en la tragedia y que también son mencionados. Los personajes que literalmente tienen una aparición en los diálogos y en esta obra son en primer lugar Poseidón, ya que la obra empieza con un diálogo entre Poseidón y Atenea, donde Atenea solicita a Poseidón que relativamente se haga justicia por la forma en la que ultrajaron su templo. Entonces, Atenea pide a Poseidón que el regreso de los aqueos no sea un viaje favorable para ellos, sino que esté lleno de altercados y penurias que pueden pasar los combatientes. En el caso de Taltibio, bueno, Taltibio es un heraldo, es el mensajero de los griegos y es el principal hilo conductor que define el destino de cada una de las mujeres troyanas. Entonces, Taltibio está encargado de eh, decirles a cada una con quién prácticamente están destinadas a estar. Y por último está Menelao, que Menelao es rey de Esparta y es él quien va a tener una aparición y un diálogo con Hécuba para determinar el destino de Helena. En cuanto a los personajes masculinos que no aparecen pero se destacan, tenemos a Aquiles, que es el héroe aqueo, y a Odiseo también, que es otro héroe aqueo, y a Agamenón, que es el rey de Argos. Los tres tienen una mención en la obra, ya que varias de las mujeres troyanas van a ser destinadas a pasar con ellos y prácticamente a ser parte de un trofeo, por así decirlo. Bueno, ahora vamos a seguir con los personajes femeninos de la obra, que son las que tienen la voz principal de esta tragedia. Y en primera instancia tenemos a Atenea, y bueno, Atenea es la diosa del pensamiento y la guerra, y como en un inicio hemos comentado con Aitana, es ella quien va a dar paso a, es ella quien va a dar paso al destino de prácticamente los aqueos, y por ende eh, también a las mujeres troyanas. Hemos rescatado una cita que se las voy a leer. Entonces, abro comillas. Dice, haz tú lo que puedas, que graves borrascas retiemblen en el mar, que revuelvan sus ondas aladas y se llene de cadáveres. Así respetarán los aqueos mis templos y venerarán a los demás dioses.
Esto es lo que le dice Atenea a Poseidón y claramente se evidencia lo que ella pide para que los aqueos no tengan un pronto regreso o que su trayecto no sea de la mejor manera. Por favor, Aitana. Gracias, Anita. Bueno, pasamos a la figura de Hécuba, que podríamos definirla como un hilo conductor en esta trama de la tragedia en las troyanas. Bueno, Hécuba es extraína de Troya, ahora es esclava de Ulises, esposa de Príamo, bueno, viuda de Príamo, madre de Héctor, Paris, Polixena y Casandra, entre otros de sus hijos. Y es el dolor de esta madre, de esta reina, al ver cómo su país, su patria, sus hijas, las mujeres en general, los hombres, su pueblo en sí, cae, lo que nos permite tener un panorama también bastante extenso con respecto al dolor por la pérdida de lo que un día fue el hogar. Hécuba mantiene un diálogo con cada uno de los personajes de la obra, obviamente con la excepción de los dos dioses que se mencionan al inicio, pero es ella quien da la palabra o a la que se le da también la palabra en prácticamente toda la tragedia. Entonces, por esta razón, considero que es el hilo conductor de esta tragedia. Es una madre que ve cómo sus hijas las sortean en las naves de los aqueos. Es una reina que tiene que vivir la caída de su pueblo, la caída de Troya, y ve cómo las mujeres troyanas también, estas cautivas troyanas, miran cómo Troya se quema y su futuro es totalmente incierto. Entonces es interesante analizar esta figura porque podemos ver que aunque ella pertenecía obviamente a la clase de la realeza en Troya, al momento de que todo el conflicto pasa y Troya ya está vencida, ella se pone a la par de las troyanas, a la par de su pueblo, y se puede ver que tanto ella como las otras mujeres sufren por la incertidumbre de lo que va a pasar. Bueno, aquí también hemos puesto una cita, la cual voy a mencionar. Abro comillas. Fui reina y me casé en el real palacio, y en él di a luz nobilísimos hijos que sucumbieron al empuje de la lanza griega. Y yo los vi muertos y corté sus cabellos para depositarlos en sus tumbas. Entonces, aquí podemos ver obviamente el sufrimiento de la madre, que es lo que yo mencionaba, y cómo ella vio tanto en el desarrollo de la guerra de Troya como al final el destino de sus hijos. Pasamos a la otra, por favor. Bueno, ahora, uno de los elementos importantes en esta tragedia es el coro, compuesto por las mujeres troyanas cautivas. Como les comentaba hace un instante, si bien es cierto, Hécuba es el hilo conductor, las troyanas en sí, este coro de mujeres cautivas, son aquellas que expresan también sus sentimientos, expresan su dolor por la pérdida de sus parejas. Muchas de ellas también perdieron a sus hijos, que es algo que vamos a ver después con Anita en el caso de Andrómaca. Y cómo sienten esta inseguridad de lo que va a pasar, de lo que va a pasar con ellas, de cómo de tener un tipo de estabilidad en su patria, tendrán que ser esclavas en un lugar desconocido. Y obviamente tendrán que enfrentar la ira de Atenea de Poseidón en cuanto quieran regresar a sus hogares, ¿no? En el mar. Entonces, es un sentimiento que a lo largo que uno va leyendo en la obra puede llegar, obviamente, a sentirlo. A ver cómo esta relación se mantiene entre las troyanas, que muchas no se conocen, pero tienen un mismo pesar. Y y obviamente este conjunto de pesares es lo que viene a ser el coro y, y el aporte de este a a la obra no solamente es el canto del dolor, sino la voz que expresan las mujeres. Entonces es bastante importante, creo yo. También tenemos una cita, abro comillas, ay de mí desventurada, ¿qué quieren? ¿Me llevarán a las naves arrancándome de mi patria? Cierro comillas. Creo que esta es una de las frases que define mejor al coro y la intención que éste cumple en la tragedia. Listo, muchas gracias, Aitana. Ahora vamos a dar paso a Casandra. Eh, bueno, Casandra es hija de Hécuba y Príamo
y es sacerdotisa de Febo, de Apolo, quien le había concedido el don de la profecía por el precio de su virginidad. Sin embargo, hemos ya mencionado a Casandra al inicio porque Atenea exigía justicia por cómo Ajax sacó a Casandra de su templo. Y recordemos que también Atenea es la diosa de la castidad. Entonces, por ende, es un ultraje muy fuerte hacia su templo y hacia su figura específicamente. Bueno, el destino que tiene Cassandra es muy trágico, la verdad, en especial primero porque ella prácticamente profetiza todas las cosas que van a pasar en un futuro, incluso con quien va a ser su nuevo dueño, que es Agamenón, y ella vaticina lo que prácticamente sucede en la Oristiada de Esquilo, donde muere este rey. También ella profetiza el destino de Ulises y por ende cómo se desencadena la Odisea. Bueno, cabe recalcar que el deseo de adquirir a Casandra para Agamenón no era netamente para que ella sea su profetisa, aunque era un poco complicado porque como ella fue ultrajada, pierde esta característica de virginal y por ende el castigo que le espera es que todo lo que ella vaticine no se va a creer, no se le va a creer. Y eso es algo muy importante que se desarrolla mucho más en la Oristiada también. Entonces el deseo de Agamenón era que Casandra contraiga nupcias con él, a pesar de que él ya tenía una familia, estaba casado. Y bueno, ese es en sí el destino que le espera a Casandra y en un futuro en la Oristiada se desarrolla un poco más cómo es el trayecto eh, hacia la casa de Agamenón y el futuro que le espera. Y no quiero dar adelantos por si alguien no se ha leído esa tragedia, pero creo que es muy importante para darle una conclusión al destino literalmente de esta figura. Y por último, igual tenemos un fragmento de la tragedia que les voy a leer a continuación. Abro comillas. Adiós, madre mía, no llores. Oh, querida patria y vosotros hermanos que guarda la tierra, hijos todos de un mismo padre. Pronto me veréis llegar vencedora a la mansión de los muertos, después de devastar el palacio de los autores de nuestra ruina. Aquí se puede ver claramente en la última parte, cuando ella anuncia que va a devastar el palacio de los autores de nuestra ruina. Es una profecía que ella literalmente hace y que al final se cumple en la Odisea. Y bueno, en el caso de Andrómaca, eh, Andrómaca es viuda de Héctor y como sabemos, Héctor fue un gran héroe troyano que tiene un destino muy, muy trágico y ese destino también se desencadena en su esposa y en su hijo. Y bueno, en primer lugar, Andrómaca es destinada para el hijo de Aquiles, eh, y quien la va a tomar como esposa. Entonces, algo que es muy importante en este sentido es que el hijo de Andrómaca y Héctor sufre un destino extremadamente trágico, ya que es sacrificado prácticamente. Y esto es algo que le cuenta Taltibio a Andrómaca. Y es algo muy triste porque ella ni siquiera pudo estar presente en la muerte de su hijo para realizar los propios ritos funerarios que eran necesarios en la época. Entonces, eh, bueno, algo también que recalco es que Andrómaca en su diálogo con Écuba, ella le cuenta que ella estuvo presente en el entierro de Polixena, que también es hija de Écuba, y es ella quien hace, o sea, quien cumple uno de los ritos funerarios para Polixena, ya que ella la llora y la cubre, que es algo muy importante para que las almas puedan pasar al inframundo. Y eso es todo en cuanto a Andrómaca. Te doy la palabra, Aitana. Gracias, Anita. Bueno, ahora hablemos respecto a Polixena. Polixena es una de las hijas de Hécuba y de Príamo, como lo había mencionado al inicio, y ella sufre uno de los destinos más trágicos en esta obra, y es que al ser la preferida de Aquiles, em, la sacrifican en honor a la tumba de Aquiles. Y esto es un punto bastante importante, un punto de quiebre también para Hécuba,
como madre al enterarse de qué es lo que pasó con su hija Polixena. Entonces, aquí tenemos una cita también, abre comillas, perteneció tu hija Polixena, pereció tu hija Polixena, sacrificada en el sepulcro de Aquiles, ofrenda hecha a su cadáver. Este fragmento es uno de los que le dice a Andrómaca, como mencionó Anita, Andrómaca es una de las que lloran la muerte de Polixena, y esto se lo dice a Hécuba, a su madre. Anteriormente Taltibio, que antes se lo había mencionado, le da la noticia a Hécuba de que Polixena va a tener un destino digno, que no se preocupe. Pero cuando obviamente Andrómaca le dice cuál fue su destino, Hécuba se quiebra aún más. Entonces aquí podemos ver también algunas de las tradiciones y rituales que también se daban en esta época, ¿no? De la Grecia antigua. Eh, y obviamente seguimos viendo el constante dolor de la madre y el dolor del pueblo, porque las mujeres del coro también lloran esta muerte. Entonces aquí vemos el vínculo que tienen todas también, ¿no? De tener una voz vinculada al dolor de perderlo todo. Y eso con respecto a Polixena. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Ahora bien, hemos hablado de las troyanas, pero una figura que aparece también en esta obra es Helena. Helena es esposa de Menelao y Paris y es causante de la guerra de Troya, ¿no? Aquí nos da una perspectiva totalmente distinta de la Helena que muchos de nosotros hemos conocido por digamos, por la Ilíada o la Odisea, ¿no? Que es esta figura que se busca, que se quiere regresar a su patria, que quiere volver con su esposo, ¿no? Y también aquí se desarrolla esta otra teoría en donde Helena sí se enamoró de Paris y no quería volver em, a Esparta. Entonces, tenemos aquí a una Helena que se nos muestra de una forma distinta mediante también la interacción de Hécuba. Aquí aparece Menelao y Menelao está dispuesto a acabar con la vida de Helena. Y Hécuba es una de las personas que le da argumentos para que haga esto. Ella le dice que, bueno, que ella le comentó a Helena alguna vez que ella le podía ayudar a escapar y a regresar a su patria, pero Helena nunca le hizo caso. Entonces, aquí podemos ver esta otra teoría que les mencionaba, ¿no? Que Helena sí se enamoró de París y no quería volver. Entonces, este hilo conductor que sigue siendo Hécuba para todas las acciones es bastante interesante con respecto a Helena también. Y hay uno de los consejos que muestra Hécuba para Menelao es que no viaje con su esposa, que no viaje con Helena, porque siempre las personas a las que amamos siempre tienen una cierta influencia en nosotros, ¿no? Obviamente, después, para las personas que hemos leído la Odisea, sabemos que Menelao no mata a Helena. Eh, Tal vez también por esto de que ella es hija de los dioses, que tiene una belleza excepcional, que es un ser tan hermoso que es difícil destruirlo, ¿no? Y aquí es a lo que me refería al inicio, es interesante ver esta perspectiva, ¿no? Esta perspectiva de que Menelao sí quería realizar esta acción, que obviamente no sigue los consejos de Cuba y no la realiza. Por algo tenemos a una Helena en la Odisea. Ahora pasaré a leerles este pequeño fragmento. ¿Cómo pues, Menelao, moriré justamente, y sobre todo por tu mano, ya que es esta belleza mía, en vez de darme la palma de la victoria, me ha condenado a dura esclavitud? Y es esencialmente lo que yo les comentaba, ¿no? Este don que tiene de esta belleza excepcional, no le ha traído ningún beneficio, sino siempre le ha traído problemas, es algo que ella destaca en uno de sus ruegos a Menelao para que no la mate. Creo que de esta forma acabamos con la presentación de las mujeres en la obra y pasaremos a un punto que hemos añadido a nuestra presentación que creemos que es bastante importante y es la importancia de las mujeres en la obra. Comenzamos contigo, Anita. Gracias, Aitana.
bueno, yo creo que esto ya es más un comentario muy personal de ambas. Y yo creo que la importancia en específico de esta obra y lo que por eso me gusta mucho el trabajo que hace Eurípides es que da la posibilidad a las mujeres específicamente en tener una voz. Y en este caso, a pesar de que, bueno, el destino es trágico y por eso es una tragedia, hay la posibilidad también de conocer cuál es el destino de varias mujeres que quizá en un punto eh, pudo haber quedado inconcluso. Si es que, por ejemplo, solo leímos la Ilíada, eh, quedan algunos aspectos que a uno le interesan saber qué pasó. Y creo que las troyanas nos da la oportunidad de conocerlo. En lo personal, tuve una conexión muy linda con esta obra. Creo que es muy fuerte, o sea, me conmovió bastante, porque tiene algunos aspectos muy duros, especialmente para las mujeres, para el dolor materno. Creo que eso es algo que Eurípides lo trabaja bastante bien. Y en sí me gusta mucho también porque, como dije en un inicio, le da voz a las mujeres. Y eso creo que es importante porque en un inicio todo es héroes y guerra y hombres. En las troyanas se presenta el dolor de la guerra en primera instancia y segundo, las mujeres que pueden sufrir, pero que también dicen, esto puede ser así o no puede ser así, o a pesar de que me duele, sé que no queda más, o el dolor incluso de su propia patria que está en ruinas. Así que creo que es una obra muy importante y yo también, si es que no la han leído, la invito a que la lean. Y cuéntanos, Aitana. Bueno, para complementar un poco lo que dijo Anita, porque la verdad tenemos opiniones bastante similares, creo que donde radica esta importancia, como lo decía Anita, es igualmente en la voz de las mujeres. Podemos comparar, por ejemplo, esta obra de Esquilo con esta obra de Eurípides con los 7 contratebas de Esquilo. Y podemos ver la gran diferencia que abarca, ¿no? Este protagonismo de las mujeres. En los 7 contratebas de Esquilo, las tebanas están angustiadas porque su pueblo va a ser invadido. Y ellas también tienen una voz, pero esta voz no se toma en cuenta. Esta voz se menosprecia bastante y se tiende el querer que esta voz se calle, ¿no? En cambio, en las troyanas de Eurípides, vemos que es una situación un poco similar, en donde ya estas cautivas, estas troyanas, perdieron su pueblo, perdieron su familia, a sus hijos, a sus esposos, perdieron su estabilidad y ahora están a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Y tienen un dolor bastante grande al ver que todas sus bases han caído, ¿no? Pero en este punto, Eurípides les da una voz válida, una voz que valida sus sentimientos, una voz que es escuchada y que obviamente tiene una repercusión muy grande. Este aspecto de que Eurípides dé voces a las mujeres no era muy recalcado o era hasta un poco ridiculizado también en su época, pero podemos ver la importancia que él le da y la importancia que tiene, porque como mencionaba Anita, muchas veces al leer otro tipo de clásicos, como por ejemplo la Ilíada o la Odisea, o leer novelas contemporáneas como por ejemplo Cassandra de Christa Wolf, siempre queda esto, ¿y qué pasó con las troyanas? ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Qué pasó con Écuba? Y con tragedias así, con obras escritas dando esta perspectiva de estas voces, nosotros podemos rellenar los espacios. Y obviamente se le da un protagonismo a personajes que de otra forma no lo tendrían. Y creo que esa es la importancia de esta obra, el, el que estas mujeres tengan una voz que sea reconocida, que sea por esta razón válida y que tengan sentimientos que no sean negados, que no sean acallados. Más bien, en las troyanas podemos ver que sí se permite no podría decir expulsión, pero este sentir tan grande que emana de cada una de ellas es totalmente válido. Y uno como lector puede ver que es así, que se pone esta voz a las mujeres y que ellas pueden seguir interactuando en la obra teniendo una importancia. No son una decoración o un personaje secundario o un personaje sin argumento válido. Son
personajes importantes. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un gran contraste con otras obras, porque en este aspecto los hombres o las figuras masculinas en este aspecto no. Bueno, estas figuras masculinas que podemos ver en esta obra eh, toman un papel un poco de personajes secundarios en este aspecto. Y creo que aquí es donde se marca bastante el contraste con otras obras que hemos podido estudiar. Em, y es ahí también donde radica la importancia de dar voces también a otros personajes. El conocer, porque por ejemplo, de los personajes masculinos conocemos bastante, ¿no? Conocemos a Menelao, em, conocemos a Poseidón, conocemos a Aquiles, son figuras realmente importantes y que han tenido voz y que seguirán teniendo voz en varios de los relatos, novelas, obras, tanto clásicas como contemporáneas. Pero a las mujeres en sí, como a Hécuba, como a Casandra, como a Andrómaca, que las hemos visto un poco como tras bambalinas en varias de estas obras, aquí se les da el protagonismo que merecen. Y creo que aquí es el punto en donde podemos decir que radica esta importancia de las mujeres en las troyanas de Eurípides. Bueno, queremos agradecer mucho por escucharnos en esta pequeña participación que hemos hecho sobre las troyanas. Les invitamos una vez más a leer esta tragedia si es que no lo han hecho y a disfrutar de los clásicos y de las posibles resignificaciones de estas tragedias, mitos y obras. Muchas gracias por todo y nos veremos en una próxima ocasión.